Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Es un gozo poder compartir nuevamente en este día la bendita palabra con todos ustedes. Por tal motivo, vamos a encomendarnos en oración en esta mañana para que el Señor guíe el estudio de su bendita palabra y sea de gran provecho a nuestra vida. Oremos. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti con reverencia y en humildad para suplicarte, Señor, que abras nuestro entendimiento y nos permitas entender tu bendita palabra, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por práctica cada día en nuestro diario vivir. Padre, te suplico que cada una de las personas que están escuchando este mensaje en el día de hoy, tú les bendigas ricamente y les permitas, Padre, ser edificados, les permitas ser consolados, animados a vivir conforme a tu preciosa voluntad. Damos gracias en esta mañana, Señor, por sostenernos cada día, por proveernos todas las cosas que necesitamos para nuestro diario vivir, por lo cual te rogamos que nos des la gracia de que cada día lo aprovechemos para vivir de acuerdo a tu voluntad y honrarte en todas las cosas que hagamos. Gracias, Padre, por este día y gracias, Padre, por esta enseñanza que vamos a recibir en este momento. En Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Hoy concluiremos el capítulo 2, meditando en los dos últimos versículos de este capítulo. Dice así entonces la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29. Lea conmigo la palabra de Dios. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Este pasaje que hemos leído nos enseña dos cosas fundamentales para el creyente. En primer lugar, nos enseña la responsabilidad de mantener comunión con Cristo y en segundo lugar, vemos una de las evidencias del nuevo nacimiento. Meditemos entonces en esta mañana en cada una de estas dos cosas. Veamos en primer lugar la responsabilidad de mantener comunión con Cristo. Leamos nuevamente lo que dice el pasaje. Dice así: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El texto inicia diciendo: y ahora, hijitos, permaneced en Él. Esta expresión permaneced significa tener comunión con Cristo. En consecuencia, Juan nos enseña en este pasaje que la comunión con el Hijo de Dios es un imperativo para todo creyente, porque el texto dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él. Todo cristiano tiene la orden, el imperativo y la responsabilidad de mantener comunión con Cristo. Esta comunión debe ser constante, en todo momento, en plena conciencia de que Él es nuestro Señor y Salvador. Para esto tenemos que orar diariamente, leer su palabra, meditar en ella, escuchar las enseñanzas, congregarnos y vivir de acuerdo a lo que aprendemos de su palabra en todas las cosas mencionadas anteriormente. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, el Señor advirtió a los apóstoles, diciéndoles lo siguiente. Juan 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor Jesucristo nos dice aquí que debemos permanecer en Él. Y eso lo dijo a sus discípulos para todos los que habíamos de creer en Él. Permaneced en mí, dice Él, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Claramente el texto nos dice que si no permanecemos en Cristo, que si no cumplimos con este imperativo de permanecer en Él, de tener comunión con Él, no podemos llevar fruto, no podemos producir fruto que honre y glorifique a Dios. En el pasaje de nuestro estudio, Juan nos da una razón poderosa para mantener comunión con Cristo, y es para que en su segunda venida tengamos confianza y no nos alejemos de Él avergonzados. El creyente que permanece en comunión con Cristo tiene confianza porque está seguro que sus pecados han sido perdonados, que su corazón ha sido regenerado porque la justicia de Cristo le ha sido imputada a su favor. Por esta razón está seguro que Cristo no lo rechazará, porque no vendrá a él basado en su justicia, sino en la justicia perfecta de Cristo. El cristiano verdadero permanece en Cristo porque es consciente que si no permanece en Él, no puede producir fruto, porque si no estamos unidos a la vida, si no estamos unidos a la sabiduría, a la verdad que es Cristo, pues ¿qué fruto vamos a producir como humanos? Solamente produciremos pecado, deshonra a Dios. Como creyentes, en el poder del Espíritu Santo, debemos tener esta firme y constante convicción en nuestra mente y corazón, para que el día que Cristo regrese por segunda vez, no nos alejemos de Él avergonzados, porque eso es lo que nos dice el texto, que permanezcamos en Él, para que cuando Él venga, no nos alejemos de Él avergonzados, porque ¿con qué me presentaré yo delante de Él si no he producido ningún fruto? Tengo que ser consciente que para que yo pueda producir fruto y no salir avergonzado el día de su segunda venida, tengo que estar en comunión con Él, porque es la única manera que como hombres, hijos de Dios, podemos dar fruto. No podemos dar fruto por nuestra propia cuenta, porque en nosotros no hay el poder. El poder y la gracia vienen de Dios, que produce las cosas para que nosotros le honremos con todo lo que hagamos. Entonces, ¿quiénes se alejarán avergonzados de Cristo el día que Él regrese? Los que no tienen comunión con Él, los que sabiendo la verdad, hicieron oídos sordos y preferían tener comunión con el mundo y con las cosas del mundo y no con Cristo. Se alejarán del Señor avergonzados todos aquellos que conociendo el Evangelio se avergonzaron de Cristo y como un camaleón se camuflaron por cobardía y por el qué dirán y no dieron testimonio del Señor ante sus amigos y conocidos y prefirieron mezclarse con el mundo sabiendo que esto no era de Dios, es decir, se avergonzaron de Cristo en medio de los hombres. Ellos se alejarán de Cristo avergonzados, porque no es creyente el que lo dice de labios, sino es creyente aquel que vive la doctrina de Cristo en su vida cotidiana, aquel que produce fruto. Y el que produce fruto es porque está en comunión con Él. Noten lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 38. Marcos 8, 38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Claramente el pasaje nos dice que el que se avergonzare de Cristo y de sus palabras en esta generación adúltera y pecadora. ¿Cómo es esta generación, amados hermanos, adúltera y pecadora? ¿Y cómo es posible que yo, sabiendo la verdad, conociendo el camino, conociendo y sabiendo que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida,
y no comunico a la generación adúltera y pecadora esa verdad, sino que me avergüenzo de él en medio de esta generación adúltera y pecadora, dice claramente, y con razón lo dice, el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto es tremendo. Esto nos debe poner a pensar, para ser valientes, para tener la fuerza en el poder del Espíritu y ser testigos de Cristo en cualquier momento que el Señor lo requiera. Miremos ahora lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Dice así la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, 17. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser sometida a prueba, dice el apóstol Pedro. Y cuando nosotros creemos en Cristo y estamos en este mundo, tenemos que ser sometidos a prueba. Y una de las maneras de ser sometidos a prueba es ser luz y dar testimonio de Jesucristo a la generación adúltera y pecadora en medio de la cual vivimos. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice el texto, mucho más preciosa que el oro. ¿Cómo es nuestra fe? Más preciosa que el oro. Y luego dice, el cual, refiriéndose al oro, aunque perecedero se prueba con fuego, el oro debe ser probado con fuego para que le salga la escoria, lo que no es oro, lo que no sirve. Eso lo hace con el fuego. Dice, sea hallada. ¿Qué sea hallada? La fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque fuimos testigos de Él, porque no nos avergonzamos de Él. Pero nosotros tenemos que ser probados por el Señor. Y la manera para poder pasar la prueba es tener comunión con Él, para que cuando Él regrese no nos alejemos de Él avergonzados. En otras palabras, si queremos dar fruto, si queremos honrarlo, si queremos vivir para su gloria, tenemos que estar todos los días en comunión con Él, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión los unos con los otros, a través de escuchar el mensaje de los pastores que con amor y que con entrega enseñan la palabra de Dios para que el pueblo de Dios se alimente, para que el pueblo de Dios fortalezca su fe y viva para la gloria de aquel que lo llamó de sus tinieblas a la luz admirable en Jesucristo. Y en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, dice lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Amén. El apóstol Pablo está aquí ya al final de su ministerio, después de haber pasado por tantas penurias en su ministerio. Y el texto nos dice: yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo percibía en su espíritu que ya muy pronto iba a partir a la presencia de Dios. Pero él escribe: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, he tenido comunión con Cristo. Porque cuando dice he peleado la buena batalla, es porque peleó unido a Cristo, en comunión con Él. He acabado la carrera, he guardado la fe. Si nosotros queremos pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe, tenemos que permanecer en Él, porque apartados de Él no podemos dar fruto, nada bueno podemos hacer.
Así es que, amados hermanos, el llamado de nuestro buen Dios en esta mañana es a permanecer en Cristo, porque sólo así podemos dar fruto que honre y glorifique a Dios. Y esa fue la satisfacción del apóstol Pablo. Así debemos también nosotros tener esta convicción y esta seguridad de que al final de nuestros días podamos decir: hemos peleado la buena batalla, hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe que hemos recibido del Señor Jesucristo. Los desobedientes, los hipócritas, los mentirosos y orgullosos no podrán estar ante el Señor cuando Él regrese, porque su pecado acusará sus conciencias ante la santidad del Señor, y Él no les permitirá estar en su presencia. En segundo lugar, el texto de nuestro estudio en esta mañana nos enseña claramente que una de las evidencias del nuevo nacimiento es hacer justicia. Noten lo que dice 1 de Juan 2:29. Dice así la palabra de Dios: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Dice claramente el texto que si sabemos que el Señor es justo, sabemos también que todo el que hace justicia es porque es nacido de Él. Juan sintetiza su enseñanza diciendo que el Dios justo produce hijos justos que reflejan su justicia en su vida diaria, por una simple razón: porque el que hace justicia es nacido de Dios. Esto indica que el hacer justicia es una de las evidencias que una persona ha nacido de Dios, es decir, que es hija de Dios, que pertenece a la familia de Dios o al pueblo de Dios, que tiene un nuevo corazón, una nueva naturaleza y por ende obra de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero nos preguntamos, amables oyentes, ¿qué es hacer justicia? Hacer justicia, querido oyente, es obrar de acuerdo a la palabra de Dios que le hizo justo por los méritos de Cristo. La palabra de Dios es poderosa y cambia la naturaleza del pecador a una nueva criatura. Por lo tanto, hacer justicia es obrar de acuerdo a su nueva naturaleza que le fue dada en Cristo. Noten lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 17 al 20. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vemos claramente en este pasaje, por boca del Señor Jesucristo, que nos habló de esta verdad. Así que todo árbol bueno da frutos buenos. Todo buen árbol produce frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos, es decir, de acuerdo a su naturaleza produce el fruto. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es decir, es un contrasentido, es algo contra la naturaleza que un árbol que sea bueno dé malos frutos y que un árbol que sea malo dé buenos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesucristo. Así también entonces, si nosotros hemos creído en Cristo y hemos recibido una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva vida de parte de Él, entonces nosotros produciremos buenos frutos. Es decir, obraremos justicia, obraremos en consecuencia a lo que somos como hijos de Dios. Cuando creemos en Cristo, Dios obra un milagro sobrenatural en nuestra vida. Nos da una nueva naturaleza y entonces obramos en consecuencia a esa nueva naturaleza que hemos recibido del Señor. Y esto es supremamente maravilloso, es muy satisfactorio, porque vamos a ser conocidos por el fruto de la nueva naturaleza que el Señor ha puesto en nosotros por haber creído y confiado en su obra redentora a nuestro favor.
Noten lo que dice ahora en Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías 13, versículo 23. Es un pasaje que nos muestra con claridad la realidad de este tema. Dice Jeremías 13, 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Este pasaje es contundente para mostrarnos que en nuestro estado natural y caído no podemos obrar justamente, no podemos dar fruto que honre y glorifique a Dios. Por eso el texto dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Nos habla de el etíope, hablando de un hombre o de una persona con piel negra. Dice: ¿mudará el etíope su piel? Es decir, ¿el etíope podrá hacer blanca su piel? La respuesta, por supuesto, es no. Ningún hombre negro puede hacer blanca su piel, porque esa es su naturaleza. Así lo creó Dios. Así Dios le dio su parte genética y su piel es morena, es negra. Y luego pone el leopardo, dice: ¿mudará el leopardo sus manchas? Tampoco el leopardo puede mudar o cambiar sus manchas, porque ese es su estado natural. Así viene desde que nace. Sus manchas están impresas en él, en su código genético, y él no puede cambiarlas. Así es que, poniendo estos dos ejemplos, el texto sagrado nos dice que así como el etíope o el negro no puede volver su piel blanca y el leopardo no puede quitarse sus manchas, así también dice el Señor: ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¿La respuesta cuál es? No. En nuestro estado natural y caído, sin haber sido cambiados ni transformados en nuestra naturaleza por Cristo, no podemos obrar justamente. No podemos mostrar el fruto de hijos de Dios, porque nuestra naturaleza no ha sido cambiada. Así como el etíope no puede cambiar su piel, ni el leopardo mudar sus manchas, así tampoco el hombre que no ha nacido de Dios, que no tiene el Espíritu Santo, que no ha recibido una nueva naturaleza de parte de Dios, tampoco podrá hacer lo bueno, tampoco podrá obrar de acuerdo a lo que a Dios le agrada, porque su naturaleza no ha sido cambiada. Tenemos que ser cambiados y regenerados por la mano poderosa de Dios para poder obrar en justicia, para poder obrar rectamente y que todas nuestras obras agraden a Dios. Así es que, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, solo el Señor puede cambiar nuestra naturaleza, solo el Señor puede cambiar nuestro corazón y hacer que nosotros obremos en justicia. Por eso el punto de nuestra enseñanza es que la evidencia de que hemos nacido de Dios, de que hemos sido transformados en nuestra naturaleza interna, es que obramos justicia. Eso mostrará que somos nacidos de Dios. Si nuestra vida no cambia, si solamente hablamos bonito, pero nuestro proceder no es diferente, entonces estamos hablando mentiras, porque no podemos decir que somos hijos de Dios y seguir viviendo como demonios. No podemos decir que amamos a Dios y andar de acuerdo al mundo y a los preceptos del mundo. Si realmente hemos creído en Cristo, andaremos de acuerdo a su voluntad. Procuraremos obrar justicia. Procuraremos apartarnos del pecado cada día. Aborreceremos lo que Dios aborrece y amaremos lo que Dios ama. Esto también es para nosotros, para que nosotros nos examinemos como personas responsables delante de nuestro Dios y consideremos nuestra vida y podamos nosotros mirar qué es lo que estamos obrando y qué es lo que estamos haciendo en nuestro diario vivir. Así que, queridos oyentes, les invito hoy a que de todo corazón vengan a los pies de Cristo si no han venido y arrepentidos le pidan perdón y confíen en Él, que Él es el único que los puede lavar y limpiar de sus pecados, para que en su nueva naturaleza obren justicia y agraden en todas las cosas al Dios que los creó.
y en el día de su venida no se alejen de Él avergonzados. Que Dios salve a muchos en esta ciudad, en este país y en este departamento. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.